Si hoy tuviera $1000 para empezar a invertir en bolsa, ¿cómo los invertiría? En este video te voy a mostrar paso a paso cómo distribuiría ese dinero, qué tipo de acciones buscaría y qué debes tener claro antes de comprar tu primera compañía. Para los que no me conocen, yo soy Alex y en este canal analizamos acciones, ideas de inversión y oportunidades en bolsa. Ahora sí, antes de decidir dónde colocar esos $1000, hay algo importante que debemos hacer primero. Antes de comprar tu primera acción tienes que prepararte. Recuerda que estás colocando en riesgo dinero que te tomó tiempo y trabajo de conseguir. Hay una famosa frase de Warren Buffett que básicamente nos recuerda que nuestra prioridad debe ser siempre proteger nuestro capital. Evidentemente vas a tener inversiones que salgan mal, eso forma parte del mercado, pero nunca deberías comprar una compañía simplemente porque alguien te dijo que iba a subir. Aprende qué estás comprando, cómo gana dinero esa compañía, cuáles son sus riesgos y por qué quieres invertir en ella. Puedes aprender de otras personas o ser un autodidacta, pero necesitas prepararte. ¿Y ahora qué hago si ya estoy listo para invertir? El segundo paso es encontrar un broker. Para explicarlo fácilmente, el broker es el intermediario que nos permite comprar y vender acciones en el mercado. Aquí revisaría solamente tres cosas. Primero, que esté regulado por instituciones reconocidas. Segundo, que depositar y sobre todo retirar dinero sea sencillo y que conozcas las comisiones que vas a pagar. Y tercero, que sea una plataforma fácil de utilizar. Si estás comenzando con $1000, las comisiones son especialmente importantes porque pagar constantemente de $20 a $30 por mover tu dinero puede afectar muchísimo tu rentabilidad. Perfecto, ya tengo mi broker. Ahora, ¿qué sigue, Alex? Ahora identifica cuánto riesgo puedes asumir. Yo lo explicaría de esta manera. Invierte una cantidad que te permita dormir tranquilo y nunca utilices dinero que necesites para tus gastos cotidianos. Para nuestro ejemplo, vamos a asumir que estos $1000 están disponibles exclusivamente para invertir. Y para este video vamos a utilizar acciones individuales. Si quieren que haga otro video invirtiendo esos $1000 solamente en ETFs, déjamelo saberlo en los comentarios. Ahora que tienes el riesgo definido, vamos a empezar a distribuir esos $1000. Uno de los errores que cometemos todos cuando empezamos es comprar demasiadas acciones. Tenemos $1000 y queremos tener 15 o 20 compañías al mismo tiempo. Y yo haría todo lo contrario. Compraría solamente 4 acciones con $200 cada una y dejaría $200 en efectivo. Es decir, tendría un 80% invertido y un 20% disponible para futuras oportunidades. Antes de pasar con las compañías, el saludo de hoy va para Alfonso, hasta México, uno de nuestros mecenas de Patreon. Muchísimas gracias por apoyar el canal y formar parte de esta comunidad. Y si tú también quieres unirte, tenemos una promoción especial en la suscripción hasta finales de este mes. Te dejo toda la información en el comentario fijado. Ahora sí, vamos con las compañías. Los primeros $200 los colocaría en una compañía grande y de alta calidad. Aquí podríamos hablar de Microsoft, Google, Amazon o Meta. Los siguientes $200 los invertiría en una compañía de una industria que conozca. Esto es importante porque muchas veces nuestra propia experiencia profesional nos puede ayudar a entender mucho mejor un negocio. En mi caso, por ejemplo, conozco bien la industria bancaria, así que podría estudiar un banco como JP Morgan o una fintech como Nu. Los siguientes $200 los utilizaría para invertir en una compañía de dividendos. Y te preguntarás ¿por qué? Cuando estás comenzando a invertir, también tienes que descubrir qué tipo de inversionista eres. Aquí podríamos estudiar compañías maduras como un McDonald's, Procter & Gamble, Johnson & Johnson o Coca-Cola. Y con los siguientes $200 asumiría un poco más de riesgo. Buscaría una compañía de capitalización media o una empresa con bastante espacio para seguir creciendo.
pero que tenga un negocio real y buenas perspectivas. Aquí podríamos estudiar compañías como Spotify, Airbnb o Uber. Esta sería probablemente la posición más volátil del portafolio y precisamente por eso la limitaría a una exposición solamente del 20%. Y ahora nos quedan $200. ¿Qué haría yo con ellos? Por el momento nada, los dejaría en efectivo y en breve te explico por qué. No todo nuestro dinero tiene que estar invertido al mismo tiempo. Ese 20% te permite aprovechar una caída del mercado, aumentar una posición que llega a un precio interesante o comprar una nueva oportunidad que aparezca hacia adelante. Nuestro portafolio queda entonces con 4 posiciones de $200 y otros $200 disponible en cash. Y si quieres ver todo esto aplicado en un portafolio real, tengo disponible mi colección del portafolio del Q3 2026, donde te comparto las acciones que estoy comprando, mis precios de entrada y el seguimiento de cada operación. Te dejo el enlace también en el comentario fijado. Una vez que armes tu portafolio, recuerda algo importante. No necesitas entrar todos los días al broker a comprar y vender acciones. Claro, debes darle un seguimiento a tus compañías, revisar sus resultados y verificar que la razón por la cual compraste la compañía siga teniendo sentido. Pero evita caer en el error de estar haciendo movimientos constantes, simplemente porque el precio subió o bajó un poco. Y ahora que ya sabes cómo invertiría yo esos primeros $1000, seguramente te estás preguntando: oye Alex, ¿cómo encuentro buenas acciones? Te dejo en la parte de arriba un playlist completo para que sepas cómo encontrar acciones. Y gracias a los patrocinadores del canal. Por ustedes, estos videos son posibles.